Bueno, hoy comenzaremos el estudio número 2 acerca del Evangelio. Y es importante porque nos ayuda a entender con claridad qué es el Evangelio. Mucho se habla acerca del Evangelio. Mucho se dice acerca del Evangelio, pero a mí me gusta, pues, como muchos, como tantos también, pues, explicar conforme a lo que considero, ¿verdad?, la claridad de las Escrituras acerca del Evangelio. La pasada semana, pues, empecé a enseñar acerca del estudio número 1, qué era el Evangelio, para qué, y cómo el Evangelio podía asistirnos y llegarnos a nuestras vidas. Cómo podía bendecirnos. Hoy, en este segundo estudio, quiero hablar acerca de la claridad del Evangelio. Pues comenzamos a leer aquí en Marcos 16:15, que dijo: "Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura". Lógicamente ya esto era, comenzaba la gran comisión cuando Jesús en Mateo 28, del 18 al 20, ya después que resucitó, murió, resucitó y estuvo durante 40 días, conforme a lo que dice las Escrituras, aquí en el mundo, dando testimonio de su resurrección, tanto a los discípulos como a tantos otros también, y fue hablando y enseñando acerca de lo que se estaba viviendo en ese momento. Por él era algo que ya había sido previamente profetizado. Entonces, teniendo esto en claritud, claramente, y ya después en Hechos comentamos esto, ¿verdad? En Hechos 2 estaremos hablando más adelante, tal vez en la próxima lección. Pero quiero que puedan entender que esta palabra se fue usando acerca de algo relacionado, ¿verdad?, con la resurrección de Jesús. Antes no se hablaba de esto. ¿Por qué? Porque antes la salvación era por las obras, mandatos que el pueblo de Israel recibió, porque era el pueblo de Dios. Ya después de esto, pues, cuando comienza nuestro Señor Jesucristo, ya comienza a hablar del Evangelio, y es lo que quiero que podamos entender. Por eso le dijo a sus discípulos: "Y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura". Les dio un mandato. Todos conocemos una vez más lo que es la gran comisión. Bueno, todos no, perdón. Todos aquellos que hemos leído las Escrituras y hemos leído el final del Evangelio, especialmente Mateo 28, 18 al 20, ya Jesús, antes de ascender, le encomienda algo. Y se dice la gran comisión, o sea, el Evangelio es la expresión de la gran comisión. Y predicar, ya hablamos también que eran las buenas nuevas, cosas que antes no eran así, eran noticias buenas, ¿verdad? Estoy con un poquito de tos, pero bueno, no me va a impedir hablarles a ustedes, gracias a Dios que están del lado allá. Ahora, tenemos que entender cómo esta expresión del Evangelio llega a nosotros y la manera en que llega. Bueno, de cierta manera, todos tenemos que saber que, vamos a ver lo que dice también 2 Tesalonicenses 2:14, la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ya el Evangelio claramente estaba indicando, ¿verdad?, que Jesucristo iba a encerrar en su muerte todo aquello que beneficiaría al hombre, iba a reconciliarnos con Dios, iba a darnos la oportunidad nuevamente de relacionarnos con el Señor y de estar en el Señor y tener una nueva vida. Ya era un cambio. De esto lo vamos a estudiar también en Hebreos, porque en Hebreos dice que cuando Él murió, ¿verdad?, comenzó a regir ya también el Nuevo Testamento, porque ya fue cambiado el Antiguo Testamento, que había sido solo dado a los gentiles. De esto lo explican los apóstoles. Estaremos viéndolo de muchas maneras. Lo importante es que
Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que está llegando algo nuevo a nuestras vidas. Y es mi interés que podamos entender que sí, el Evangelio son buenas noticias. Ya explicamos por qué había que salvarse. Sí, hay una condenación, hay un vacío, hay algo que nos falta en nuestra condición humana. Y eso que no nos da felicidad, y eso que tiene que a veces lo buscamos llenarlo con diferentes cosas, y aún así no nos llena de diferentes maneras, uno con diferentes maneras, no voy a ser específico. Tenemos que entender que todas esas maneras con las que intentamos llenarlo, el 90% nos lleva a pecar y nos va peor. Dios quiere que podamos entender que Él nos ama, y en su amor, como dice en Juan 3:16, de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su unigénito. ¿Verdad? ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel el que en Él crea sea salvo. Ya el Evangelio tiene que ver con la vida, muerte y resurrección de Jesús, pero hay más. Hay bienestar. Dice en Marcos 8:35, con respecto al Evangelio, porque todo aquel que quiera salvar la vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Está hablando que la vida y la salvación son cosas que tenemos que pensar. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de esa condenación, salvarnos de una forma de vida que algunos tienen y que no es buena, no les ayuda. Una forma de vida que lo aleja de la paz, lo aleja del amor, les hace ser infelices, les cierra su espacio de vida, les roba todos aquellos componentes que pudieran ser valiosos en nuestras vidas para mantenernos en una condición humana de utilidad. Porque cuando el Evangelio, cuando la palabra de Dios, cuando Cristo no mora en nosotros por medio de la obediencia, del estudio de las Escrituras y la obediencia a lo que nos enseña, estamos mal. Y estamos mal fácilmente. No necesita poner adjetivos, no necesita ponerse, poner otro nombre. No necesita, está mal, porque todo lo que está fuera de la gracia de Dios es el pecado, y el pecado no ayuda a nadie. Entonces, ya en Romanos 1:17 el apóstol Pablo, ¿verdad?, que fue escogido por Dios para predicar el Evangelio a los gentiles, es decir, a nosotros que estábamos fuera de todo el favor del pueblo judío. Antes, para recibir todo el favor de Dios, había que pertenecer al pueblo judío, había que tener en gracia, en fin, había que tener una relación directa con el pueblo, y sabemos cómo las leyes. Bueno, los que estudiamos la palabra de Dios sabemos lo que está implícito, pertenecer antiguamente al pueblo judío. Ahora, todos tenemos derecho por medio del Evangelio a ser participantes de las bendiciones de Dios. Claro, el pueblo, Dios también tiene al pueblo judío, como lo mantiene como su hijo. Y bueno, esa es mi opinión, conforme a lo que estudio en la Biblia. Respeto a cualquiera que pida otra cosa. Pero sí, Dios, el pueblo, nosotros somos insertados, ¿verdad?, en la bendición del pueblo judío, que fue escogido para llevar el plan de Dios, pero luego Dios lo desechó, no como pueblo, vamos a decir, no como su primer pueblo, sino como portador del bien de la salvación. De todas formas, para mí, en mi opinión, Dios bendiga a Israel. Bueno, dice en Marcos aquí, en Romanos 1:17, les dije, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya comienza algo. Se está hablando de que se vive por la fe.
no por las obras. Antes, en el antiguo pacto, usted tenía que hacer ciertas cosas. Si no hacía esas cosas, usted no recibía el bien ni el favor de Dios. Entonces nos damos cuenta que el favor de Dios tenemos que merecerlo. ¿Cómo? En obediencia. Dice, mas el justo por la fe. ¿La fe en qué? No es la fe en usted, no es la fe en la creación que Dios dio, no es la fe en alguien que diga, no, es la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es aceptar a Jesús, ¿verdad? Señor y Dios, por medio del bautismo para el perdón de pecados, aceptar sus enseñanzas, obedecerlo, creer en Él, arrepentirse, bautizarse para perdón de pecados y continuar, porque la fe es un proceso de crecimiento. Hay que crecer. La fe está dada para que podamos crecer, para que podamos recibir el bien de Dios en nuestra vida. Ha sido dada para que todos nosotros podamos ser bendecidos, pero en la obediencia y aceptando los desafíos que tenemos. Sí, implica desafío. Ya el justo no vive por lo que está dictado en un gobierno, no vive por lo que está dictado en su familia, las tradiciones, no vive por lo que está dictado en la sociedad, no vive para alegrarles a todos, no. El justo va a vivir de la forma piadosa, conforme a las convicciones que tiene de Dios. No va a vivir como golpeando el aire, no va a vivir a la deriva, va a estar seguro de que lo que está haciendo, lo que está viviendo, por aquella forma de vida que está siguiendo, va a recibir recompensa eterna y en esta vida va a recibir la gloria, la permanencia y el bien de Dios. Entonces es algo que todos tenemos que pensar, sí. Hasta normalmente los cristianos llevamos años y muchas veces, claro que somos tentados a tener diferentes tipos de pensamientos. Existen muchas distracciones doctrinales en esta vida. Hay quienes piensan una cosa, quienes piensan, cada cual enseña lo que considera correcto con cualquier propósito, no juzgo a nadie. Pero yo sí estoy seguro de quién soy, por qué lo soy, cómo lo soy, y acepto los desafíos que como cristiano se me presentan cada día. Como cristianos, y digo que los desafíos son para nosotros. Esto está dado para ti, para que nos relacionemos. Conozco muchas personas que cuando estudian la Biblia dicen, oh, esto es bueno para fulano, para mengano, oh, qué bueno que sí, eso es bueno y si usted puede, ahora compártalo, pero mayormente es para usted. Ha sido dada la palabra de Dios para usted que está oyendo, pueda razonar y buscar qué puede hacerle bien a su vida de todo lo que estamos conversando con respecto a la obra del Evangelio y cómo usted puede mejorar. Porque es el propósito de Dios, cómo usted puede ser mejor persona, cómo puede ser mejor hijo, mejor padre, mejor esposo, mejor ciudadano, mejor amigo. Cómo usted puede ser mejor, cómo usted puede poner su carne en servidumbre y volverse al Dios que le ama para que juntos puedan cumplir los propósitos de vida que usted tiene. Sí. En el Evangelio usted puede encontrar una forma de vida diferente. Usted puede encontrar tantas cosas que, además de salvarlo, le van a ayudar en esta vida a ser mejor. Por mi parte, doy gracias a Dios porque cada vez que estudio las Escrituras, ellas renuevan mi mente, mi alma, mi corazón, me hacen entender cosas que no entendía. Mientras más tiempo llevo estudiando la palabra de Dios, más dificultades me veo. Porque tengo que, al pasar tanto tiempo, he visto que mi vida se ha vuelto un poco más abierta, en el sentido de que soy mejor. Dios me va preparando para hacer mejores cosas por Él, por la humanidad. Porque ese es el plan. Que podamos asistir a aquellos que en realidad buscan el Evangelio. Por eso
como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Ya el Evangelio fue dado para todo. Ya no fue dado, como habíamos dicho, para una nación. La salvación es para todo. Sean judíos, chinos, rusos, es para todo el mundo. Y Dios nos ha llamado a esto, a que compartamos el Evangelio. Y seguiré hablando del Evangelio durante mucho tiempo para que puedan entender que Dios nos llamó por medio de su Evangelio a salvación. Y como digo a veces, el propósito por el cual buscamos a Dios es para salvarnos. Primera de Pedro 1:9 lo dice, ¿verdad? El propósito de la fe es para que podamos ser resucitados con Cristo Jesús. Es para alcanzar la resurrección. Fuera todo lo demás que haya sido de eso, que ha sido dicho, aparte de eso, ha sido dicho, pero no tiene su base en la Biblia. Claro. La Biblia habla de muchas cosas que podemos recibir en el Evangelio, por supuesto. Habla de bendiciones que podemos recibir. El problema está cómo enmarco el Evangelio. Y el punto principal del Evangelio es la salvación ofrecida en Cristo Jesús. Las demás cosas, sí, Dios nos las da por añadidura. Dios nos las da por añadidura. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Como siempre te digo, si te ayudó algo de lo que he hablado aquí, pues también compártelo con otros. Si has pensado en que hay otras personas que le pueden hacer falta, sea amigos, familia, vecinos, no importa en cualquier parte del mundo que venga o que viva, puede hacerlo. Si te das cuenta, este es un nuevo canal, es bueno actualizarlos con todo, ¿verdad? Porque este es un canal solamente de hispano, ¿verdad? Un canal hispano de la congregación nuestra aquí en Lancaster, con nuestro Gabal en Lancaster, con un servicio hispano, con estudios hispanos. Ya son varios estudios, entonces el propósito es hacerlo llegar. Me gustaría pues conocer a varias personas y le estoy invitando aquí a los que viven en Lancaster a que vengan. Dios le ama, Dios le bendiga. Gracias a todos, el Señor les guarde. Bendiciones, bendiciones. Hasta el próximo estudio. Dios le bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Amén.